distintos momentos, los alimentos que consumimos son susceptibles de contaminarse. Algunas veces esta contaminación ocurre al entrar en contacto con residuos, materiales que podrían ser utilizados como recursos, pero acaban como basura. En otras ocasiones, la contaminación se debe al uso de agroquímicos que pueden facilitar la producción de alimentos, pero son nocivos para el ser humano. Tanto estas sustancias como los residuos pueden llegar a contaminar los suelos, el agua y el medio ambiente y provocar cambios que tardan incluso milenios en revertirse. Es fundamental crear conciencia acerca del impacto que las acciones humanas tienen sobre el medio ambiente y entender cómo es que la contaminación regresa a nosotros para poder mitigarla o prevenirla y hacer de nuestro planeta un lugar más saludable para todos. ¿Qué tal? Soy Alejandro García Moreno y les doy la bienvenida a Nos Nutrimos de Naturaleza. Hoy contamos con la presencia de la doctora Cristina Cortinas Durán. Ella es experta en gestión de sustancias químicas y residuos. La doctora María Guadalupe Ponce Vélez, especialista en contaminantes orgánicos persistentes. Gracias. Dos conceptos que seguramente le interesan a nuestros televidentes y que aquí vamos a definir, a desmenuzar. Para empezar, ¿qué les parece definir qué son los residuos? ¿Qué entendemos por residuos? Doctora, por favor. De acuerdo a nuestra legislación, los residuos son materiales o productos cuyo propietario o poseedor desecha, pero que son susceptibles de ser reaprovechados. Y de hecho, toda la visión que tenemos en México en materia de gestión de los residuos es justamente verlos como recursos, no como basura, que tiene que ir a un sitio de disposición final. Entonces, yo quería nada más hacer un comentario inicial sobre el suelo, por esta relación que tiene con la producción de alimentos, que después vamos a encadenar con los plaguicidas. Gracias. Porque realmente hay muy poca apreciación de la importancia fundamental que tiene el suelo. El que se constituya esa capa fértil del suelo, 1 centímetro, por ejemplo, de ella, tarda 1000 años. Y nosotros podemos destruirla con estas malas prácticas de consumo y de todo tipo, desde lo que consumimos en el hogar y que después desechamos y se convierte en residuo que va a parar a los suelos, hasta lo que aplicamos directamente en los campos agrícolas, con una inconsciencia total de lo que está ocurriendo. Entonces yo creo que de lo que se trata, y los felicito por este programa, es que efectivamente todos los ciudadanos tengamos una conciencia plena de por qué debemos todos contribuir a la defensa de nuestra biodiversidad y los servicios ambientales que nos presta, porque son indispensables para la vida humana. Claro. En la introducción hablábamos de algunas sustancias químicas que son empleadas para obtener los productos agrícolas. Platíquenos, ¿en qué tanto contacto estamos con ellos? Claro. ¿Cuál es la situación actual? Ligado a la producción de alimentos, que es uno de los ejes principales de la temática del programa, no podemos dejar de lado el mundo de los agroquímicos. Y cuando hablamos de agroquímicos, también tenemos 2 grandes ejes. La necesidad de la fertilización de estos suelos, que hablaba la doctora Cortinas, y entonces estamos hablando de insumos a favor o con este mito que todavía traemos de que mientras más enriquecemos los suelos con fertilizantes, vamos a tener una producción más abundante. Y desde hace muchos años tenemos información técnica que apunta a que hay un límite de tolerancia en estos suelos donde pueden ser aprovechados estas sustancias con capacidad positiva de fertilización. Y el otro gran eje de los agroquímicos lo constituyen los biocidas, los plaguicidas. Pero si nos remontamos a la historia del uso de los productos naturales per se, que la naturaleza provee y en esta gama de biodiversidad que tiene nuestro país, existe una serie de sustancias activas de manera natural, bioactivas, que tienen esta capacidad de defensa, sobre todo la parte vegetal, ¿no? Que ha evolucionado con varios grupos de animales, insectos, por ejemplo, y el crecimiento abrumador de la población humana, con esta necesidad de los satisfactores alimenticios cada vez más demandantes, sobre todo a raíz de este crecimiento exponencial después de la Revolución Industrial, ha hecho que estas
controles biológicos propios de los ecosistemas no sean suficientes para esta alta demanda alimenticia y entonces tengamos que recurrir a síntesis de compuestos en los laboratorios dentro de un sinnúmero de países, logrando estas sustancias artificiales, plaguicidas químicos, que si bien aprovechan las características de controlar aquellos organismos indeseables desde el punto de vista antropocéntrico, también estos organismos comparten una serie de características con muchos otros que son necesarios para que los ecosistemas puedan funcionar adecuadamente. Y entonces la actividad plaguicida no es tan específica que solo vaya sobre aquellos que dañan las cosechas, ¿no? Y ahí es donde está el riesgo y que está ocasionando pues una serie de trastornos de salud en diversas poblaciones, sobre todo aquellos lugares vulnerables social y económicamente hablando. Todo esto, bueno, pues se potencializa con la producción a gran escala, con estas grandes demandas, esta necesidad de satisfacer pues, la demanda de determinados productos alimenticios. ¿Qué sucede cuando estamos pues, controlando de manera tan específica a los suelos, al campo? Bueno, qué bien que lo menciona. Yo quisiera decir que las sustancias químicas constituyen todo el planeta. Nosotros estamos hechos de sustancias químicas, no hay nada aquí que no esté hecho de sustancias químicas. Entonces tenemos que distinguir aquellas que tienen propiedades que pueden ocasionar daños a la salud o al ambiente. Pero lo que sucede es que muchas veces cuando la industria genera una nueva molécula, lo está pensando en términos de un beneficio, de que dure más un producto, de que efectivamente esté dirigida para destruir ciertas plagas que atacan a los alimentos, etcétera. Uno de los grandes problemas emergentes es ese, el que le están poniendo, le están dando antibióticos al ganado, a las aves, etcétera, ¿no? Para que no tengan epidemias y lo que fuera, y entonces nosotros estamos ingiriendo una cantidad de antibióticos enorme. Y ahora lo que hemos creado es una resistencia de parte de los gérmenes que normalmente nos agredían y que nosotros nos defendíamos con nuestros anticuerpos, pero que ahora con esta exacerbación de la patogenicidad, porque se están seleccionando aquellos que sobreviven a estos antibióticos, entonces ahora estamos en grave riesgo de sufrir verdaderamente a causa de ello. Y también por otros medicamentos que estamos consumiendo y que finalmente pues, los excretamos o orinamos y se van al drenaje y a los cuerpos de agua y después nos regresan. Entonces, estamos en el año 2020, en donde justamente una de las metas de la Estrategia Internacional para la Gestión de Sustancias Químicas era lograr en este año la producción segura de las sustancias químicas y estamos pero muy lejos de hacerlo. Y yo voy a hablar en un momento de la economía circular porque ya los productores mundiales se han dado cuenta de ello. Y una de las metas de la economía circular es sustituir el uso de sustancias peligrosas al fabricar bienes de consumo, incluyendo equipos electrónicos, porque finalmente nos van a volver a llegar a nosotros y nos van a exterminar como raza humana. Doctora Cortinas, doctora Ponce Vélez, vamos a un corte, regresamos a hablar justamente, ese es un tema que vamos a tocar, de las alternativas que tenemos. ¿Es posible dejar de depender tanto de estas sustancias? Ya nos lo contarán en el siguiente bloque. Quédese con nosotros. Regresamos a Nos Nutrimos de Naturaleza, el tema de este programa, alimentos y contaminación. Ya escuchamos algunos de los escenarios, pues justamente de los residuos y de esas sustancias que persisten en los productos agroalimentarios que estamos consumiendo, que estamos llevando a nuestras mesas. Me gustaría pues platicar con la doctora Ponce Vélez sobre el desarrollo de este tipo de sustancias. Obviamente son diseñadas para cumplir un objetivo en específico, ¿no? A lo mejor eliminar cierto patógeno en los cultivos. Son tan efectivos que muchas veces se deja de lado, pues a lo mejor las consecuencias a largo plazo que puede tener el uso prolongado de este tipo de sustancias. ¿Qué sucede en este sentido? ¿Qué sustancias están presentes en los alimentos que ni siquiera nos damos cuenta?
Claro, hay que considerar que tenemos más de 70 años a partir de que sale la primera generación de plaguicidas al planeta. Y la finalidad de esta primera generación era fundamentalmente controlar vectores para evitar la transmisión de enfermedades. Acordémonos que estamos en la época de la Segunda Guerra Mundial. A partir de ahí se ve las cualidades de estas moléculas dirigidas justamente para controlar las plagas o aquellos organismos que se puedan convertir en un problema de salud o en un problema que afecte aquellos productos o la generación de estos productos para la sociedad humana. En ese sentido, empieza a haber una serie de desarrollos de investigación y tecnológicos que avanzan en la creación de una gama muy diversa y muy numerosa de sustancias con actividad plaguicida. Es así que hoy en día tenemos familias renovadas de sustancias químicas ex professo para aplicarlas en función de esa actividad biocida. Si bien han sido efectivas en los primeros años de su emisión al mercado y de su aplicación, tanto en el campo como en el control de vectores en las ciudades, en diferente tipo de productos, sobre todo los de subsistencia básica para nuestro país, el maíz, por ejemplo, también se aplican en otro tipo o en la mayoría de los cultivos que forman nuestra lista de alimentos de consumo continuo. Sin embargo, su eficacia no es infinitamente larga y eso ha hecho que se recurra a la utilización de mezclas de plaguicidas, lo cual es verdaderamente conlleva un mayor riesgo, porque son estas potencialidades tóxicas que hacen adición, hacen un riesgo aditivo, y ahí es donde existe la alta peligrosidad. Entonces, una de las cosas que hay que tener en cuenta hoy en día en este nuevo siglo, en el 2020, en el inicio de una nueva década, es que la sociedad mexicana ha girado positivamente su posicionamiento ante situaciones que puedan generar escenarios complicados de salud y de ambiente. Es decir, la sociedad cada vez está más empoderada y por lo tanto tiene todo el derecho a saber la calidad de los alimentos que produce, entre ellos con una información clara hacia cualquier comunidad debe de ser el contenido de estos plaguicidas y la peligrosidad, tanto para los cultivos de aquellos productores que lo usan y lo aplican, como para los consumidores que somos todos. Antes de entrar en las alternativas que tenemos para el uso de estos plaguicidas, de estas sustancias químicas, ¿qué es lo que nos protege a nosotros como usuarios finales, como consumidores finales? ¿Hay regulaciones? ¿Quién hace estas regulaciones? ¿Cómo se hacen estos consensos de qué sustancia pues no conviene su uso porque a lo mejor sus beneficios no son pues superiores a lo que puede perjudicar a la población? México forma parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, de la cual forman parte sus principales socios comerciales que producen esas sustancias químicas, porque México no es productor de nuevas moléculas. Realmente nosotros las importamos de otros países, véase Estados Unidos, véase Alemania, Francia, Japón. Y entonces, el pertenecer a esa organización, digamos que nos facilita el que se ha impuesto un sistema de evaluación de las sustancias nuevas antes de que ingresen al comercio, porque se les obliga a someterse a pruebas para determinar su peligrosidad para los seres humanos y para otros elementos del ecosistema y cuánto duran en el medio ambiente, cómo se transforman, de manera que se puedan tomar decisiones y decir, esta nueva sustancia tiene demasiados riesgos, no la aceptamos y no ingresa al comercio. Entonces, México cuenta con tenemos una regulación para ese fin relacionada con los plaguicidas, y es la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, apoyada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para lo que tenga que ver con impactos en ambiente, y la Secretaría de Agricultura para lo que tenga que ver con impactos en la agricultura, las que hacen esta evaluación de los nuevos plaguicidas para decidir si sí podemos o no aprobarlos.
No obstante, para el resto de las sustancias que entran en la composición de productos industriales no tenemos una reglamentación semejante. Ese es un vacío legal que tenemos que llenar. Pero como bien se dice, existe una ley del derecho del consumidor a saber. Entonces tenemos derecho a que los productos de consumo nos digan cuál es el contenido de todas esas sustancias. Y de hecho tenemos también un organismo que depende de la Secretaría de Agricultura, que es el SENACICA, que es el Servicio de Inocuidad Alimentaria, que tiene laboratorios para poder determinar la presencia de plaguicidas o de otras sustancias tóxicas en alimentos. O sea, sí tenemos mecanismos, pero no son suficientes. Y por eso las tecnologías de la información y el conocimiento vienen a ser un aliado para difundir información, porque las personas no solo tienen que saber que existen los riesgos, tienen que saber qué pueden hacer para protegerse. Y entonces yo también quisiera invitar a quienes estén interesados a consultar mi página, que es www.cristinacortinas.org, porque he dedicado mi vida casi a difundir información sobre esos temas, sobre la gestión de sustancias químicas y de residuos y la protección de la salud ambiental y de la biodiversidad. Muy bien. Si me permites, Sí, por favor. Alejandro, quisiera complementar un poco de lo que ha dicho la doctora Cortinas. En particular, la regulación de plaguicidas en años anteriores ha estado transitando por una situación un poco lenta para poder llegar a una normatividad y a una aplicación de la misma con una efectividad y un control adecuado, el requerido. Ha habido a lo largo de la historia excesos del uso de plaguicidas en el territorio nacional bajo justificaciones, digamos, en discursos, es decir, bajo el control de vectores. Primero fue evitar paludismo o malaria, como se conoce, después pasamos a dengue y después llegaron las últimas Zika y chikungunya, y también para la producción alimentaria. He de decir aquí que ahora, en esta nueva etapa de nuestro país, tenemos una gran disposición para armonizar la regulación en el territorio nacional, desde aceptar un concepto internacional que era difícil que nuestro país lo aceptara, que son los plaguicidas altamente peligrosos. Una vez que es reconocido esa nueva forma, una nueva categoría donde la peligrosidad es la característica principal de estas moléculas, se encamina y se articula la regulación, como dice la doctora, no solo de los plaguicidas, sino de todas aquellas sustancias que nos invaden día con día, y mirar el cómo poder detener esta masividad de producción alimenticia y reconocer lo valioso de nuestra propia tradición cultural, como es la milpa, por ejemplo, ¿no? Y digamos, las prácticas agroecológicas que son mucho más bondadosas con el ambiente y con la salud. Muy bien. Vamos a ir a un corte. Quédese con nosotros. Nos nutrimos de naturaleza. El tema de hoy, alimentos y contaminación. Regresamos. Regresamos a Nos Nutrimos de Naturaleza, el tema de este programa, alimentos y contaminación. Regresamos con la pregunta de justamente el ciclo de estas sustancias, pero también conocer el impacto que llegan a tener tanto en los ecosistemas como en la salud de las personas, doctora. Sí, el caso particular de los plaguicidas y digamos específicamente aquellos plaguicidas persistentes como son los de la primera generación, los organoclorados, el DDT como el más conocido en el mundo, prácticamente sigue el ciclo de la materia orgánica. ¿Por qué? Porque comparte un montón de características químicas. Nosotros somos materia orgánica. Entonces, una vez que sale del envase, donde viene después de haber sido producido en algún establecimiento industrial y comercializado, y empieza su andanza por el ecosistema, normalmente va en forma de aerosoles a la atmósfera. Y muchos de estos compuestos, no solo los de la primera generación, las siguientes familias químicas comparten un grado de persistencia que les permite transportarse a grandes distancias. Es así que hace tiempo en los trabajos científicos hubo un registro de organoclorados en el polo, donde jamás va a haber una parcela de cultivo y tampoco hay la necesidad de controlar vectores que transmitan paludismo.
Entonces, eso habla del potencial migratorio planetario que tienen muchas de estas sustancias. Y recordamos que se hacen mezclas de ellas, ¿no? Para no perder de vista esta complejidad de este ensamblaje químico que hay alrededor de los plaguicidas. Después hay precipitación y retorno a nuestra capa sólida de la biosfera, que es el suelo, pasando por toda esta capa verde o este segmento biótico que es la cobertura vegetal, que lo recibe en primera instancia en las lluvias y en las precipitaciones de otro tipo. Se acumulan en los suelos, podemos tener persistencias hasta más de 30 años. Hay compuestos que tienen la capacidad de migrar, tienen una dualidad química que los hace todavía de mayor riesgo porque en algún momento son afines al agua y pueden transportarse más fácilmente y ahora por los escurrimientos recorrer también grandes distancias. Incluso lo que encontramos en la zona costera muchas veces se aplica varios kilómetros tierra adentro, ¿no? Entonces imagínense las cantidades que se están depositando de manera consciente para tener una gran producción agrícola y pecuaria simultáneamente. Y esos insumos a lo largo de su recorrido todavía son detectados en altas concentraciones en nuestros ecosistemas lagunares, por ejemplo, de México, tan ricos, ¿no? Esta situación nos lleva al punto que discutíamos en el bloque anterior de conocer, de saber y de que se mejoren sustancialmente las prácticas agrícolas con una utilización menor de agroquímicos sintéticos peligrosos y apostarle y permitirle a que operen los controles biológicos, por ejemplo, ¿no? Ahora, a nivel de la salud humana, nosotros los consumidores pues estamos expuestos. Estos plaguicidas vienen en los insumos alimenticios porque no hay mayoritariamente otra manera de la producción agrícola. Entonces, por eso regresar a los mercados locales, a estos saberes, a esta obtención de los productos enriquecedores mexicanamente hablando, digamos, nos disminuye la carga de los agroquímicos a los consumidores. Ese tema es bien interesante y a partir de eso me gustaría hacer la pregunta, doctora Cortinas, ¿se puede empezar a dejar de depender de los agroquímicos, de estas sustancias de las que ya nos decían, bueno, llevamos prácticamente 70 años pues, aprovechándolas? ¿Qué alternativas podemos tener? Hay un amplio conocimiento en la materia que combina múltiples buenas prácticas agrícolas, agropecuarias para lograrlo y que hacen uso de otro tipo de formas de combate, pero que tienen que ver desde la planeación de qué se siembra y cuándo se siembra o de qué las prácticas ganaderas y demás. Entonces, yo quisiera nada más decir dos cosas antes. Una, nada más que no nos quedemos nada más con las sustancias químicas, estas tradicionales que hemos estado oyendo, porque en este momento uno de los grandes problemas son los plásticos y el hecho de que están llegando hasta el mar y que además no solo porque provienen de los empaques, envases y embalajes que estamos empleando, que terminan desagregándose y formando pequeñas partículas de las cuales se alimentan todos los animales marinos y finalmente nos los comemos nosotros. O sea, no solo vamos a encontrar, si hiciéramos pruebas en nuestro tejido graso o en nuestra sangre o en nuestro pelo, según estemos expuestos a metales o a compuestos orgánicos persistentes o no, sino vamos a encontrar partículas de plástico dentro de nuestro propio organismo. Entonces, nada más para tener idea de a qué nivel hemos llegado por nuestras prácticas de consumo y de producción también, ¿no? Entonces, por eso hoy en día hay toda esta visión integral. Y yo quería nada más cerrar diciendo que si se está desarrollando a nivel mundial una política de economía circular, es justamente con esta visión, para que los propios productores estén diciendo, vamos a cambiar nuestras prácticas de producción, dejemos de usar materiales peligrosos, dejemos de usar en exceso materiales, si podemos fabricar con menos cantidad un producto, hagámoslo, cerremos el ciclo de los productos para que justamente no se vayan al mar. ¿Cómo estará la situación a nivel mundial? Entonces, nosotros estamos promoviendo la economía circular comunitaria porque necesitamos que todos, productores,
consumidores, funcionarios gubernamentales, instituciones académicas, comerciantes, todos entendamos bien qué es lo que podemos hacer a nuestro alcance para evitar ese tipo de problemas. Y justamente lo que está diciendo ahora, lo que antes era un residuo, por ejemplo, los residuos orgánicos, que son los más abundantes en este país, son los que mayores problemas ocasionan en los vertederos porque generan gases con efecto invernadero. Pero qué maravilla que con ellos podemos generar mejoradores de suelos, podemos generar biocombustibles, podemos generar energía a partir del biogás que se genera en los propios rellenos sanitarios y demás. Entonces, la economía circular lo que está promoviendo es decir, vamos a consumir lo local, pero tratemos que los productos alimenticios estén, sobre todo los que se cultiven utilizando los residuos orgánicos como mejoradores de suelos, en lugar de estar usando agroquímicos. Entonces, yo sí creo que hay alternativas y que están al alcance, y justamente les decía, pues hoy tenemos el acceso a través de Internet a información que nos pudiera permitir saber cómo cambiar nuestras prácticas de producción y consumo. Y en ese sentido, una situación que debemos de comprender como sociedad mexicana es la corresponsabilidad. Es decir, no solamente vernos como las posibles víctimas del tramo final de la cadena que recibimos toda la carga de estos plaguicidas y demás sustancias químicas, sino somos parte de la generación de estas grandes cantidades de residuos, muchos de ellos tóxicos, no todos, porque debemos de entender que nuestros hábitos de consumo a lo largo de toda la historia, sobre todo de la sociedad moderna, se han exacerbado a tal magnitud que hemos provocado en el conjunto humano todo este trastocamiento, tanto de alteración de los ecosistemas como el boomerang de regreso que es sobre nuestra propia salud. Entonces, sí es una situación de un cambio fundamental que los que tenemos la oportunidad de accesar al conocimiento y tener datos duros, tenemos el compromiso y la obligación de participar en este cambio de acciones, en este cambio, digamos, de decisiones sociales y poder acompañar al sector social, ¿no? Hacer una sinergia, como decía la doctora Cortinas, entre los actores principales en la toma de decisiones, porque finalmente somos afectados o en positivo teniendo la consecuencia de una buena acción. Claro. Y bueno, para cerrar el programa, les comento que distintas fuentes de contaminación, desde residuos hasta plaguicidas, tienen severas repercusiones en la alimentación y también en la salud de las personas, por supuesto en el medio ambiente. Identificar estas fuentes y comprender su impacto es fundamental para impulsar políticas públicas, así como acciones individuales que eviten que se genere más contaminación y, dentro de lo posible, que se mitiguen los efectos nocivos que hoy estamos padeciendo. Doctoras, gracias por compartir esta información con nosotros. Gracias a ti.